Profesora, buenas tardes. En esta oportunidad, mi grupo y yo hemos preparado la presentación sobre enfermedades de base genética. Em, las enfermedades de base genética constituyen un grupo de patologías muy importante. Cerca del 1% de los bebés nacen con algún tipo de anormalidad genética, lo que significa que un elevado porcentaje de las denominadas enfermedades raras tienen un origen genético. Entre estas enfermedades, algunas de las más conocidas son la enfermedad de Huntington y la fenilcetonuria, que son respectivamente ejemplos de enfermedades hereditarias dominantes como recesivas. ¿Qué quiere decir una enfermedad hereditaria dominante o recesiva? Bueno, la herencia dominante ocurre cuando un gen anormal de uno de los padres causa la enfermedad, aunque el gen compatible del otro padre sea normal. En el caso de la herencia recesiva, ambos genes compatibles deben ser anormales para producir la enfermedad. Como podrán apreciar gráficamente, es esa la diferencia que se observa claramente en la parte inferior, en la que señalan los hijos que son afectados por el gen. Vamos a hablar de las peculiaridades del diagnóstico genético. El objetivo principal del diagnóstico genético, al igual que cualquier diagnóstico médico, es identificar la causa de una enfermedad. Sin embargo, el diagnóstico genético tiene efectos no solo en el paciente, sino también en los familiares relacionados con él. Esto hace referencia a que el trastorno se va presentando tal vez desde generaciones anteriores, ya sean los padres, abuelos, bisabuelos incluso. Es importante tener en cuenta que las conclusiones obtenidas en el diagnóstico genético no siempre son definitivas, a menos que se detecte directamente la mutación responsable de la enfermedad, ¿no? Y las conclusiones diagnósticas tienen un componente probabilístico. Por lo tanto, los resultados y la información proporcionada al paciente y a su familia deben interpretarse y comunicarse considerando este factor. Hay que tener cierta sensibilidad para dar algunas noticias a los pacientes, como también hay que ser bastante objetivo, ¿no? Para encontrar un, un punto medio para no alarmar a los pacientes que buscan en la investigación genética un apoyo o una solución a sus problemas o enfermedades. La accesibilidad de las pruebas genéticas. Los análisis genéticos son fundamentales para el diagnóstico precoz de enfermedades raras y pueden ser utilizados en pruebas de detección familiar o pruebas prenatales. Una de las pruebas prenatales más conocidas es la amniocentesis, que más adelante explicaremos un poquito más. Se requieren normas y procedimientos claros, transparentes y consensuados a nivel de la Unión Europea para facilitar el intercambio de muestras biológicas y resultados. Hace mucho, hace falta todavía en muchos países, sobre todo de menos desarrollados, la información acerca del desarrollo que se lleva actualizado sobre genética y mutaciones y detección temprana de enfermedades. Se debe asegurar que se brinde asesoramiento genético antes y después de los análisis. Justamente como pueden observar en el gráfico de la derecha de la parte inferior, los aspectos que se están considerando durante el consejo genético son múltiples. Va desde el aspecto psicológico hasta el apoyo y educación que se le va a brindar al paciente. Las implicaciones de los resultados de las pruebas genéticas. El conocimiento genético puede plantear dilemas éticos, ya que las pruebas pueden revelar información adicional no solicitada por el médico o el paciente. En el caso de enfermedades hereditarias causadas por defectos en un solo gen, se utiliza el análisis de fragmentos específicos de ADN en lugar de examinar cromosomas completos. Se mencionan diferentes métodos para extraer ADN de muestras de tejido fetal, sangre o células de la mucosa oral. En la imagen podrán observar cuánto es el porcentaje de probabilidad de que se adquiera o se herede el cromosoma del gen de la enfermedad de Huntington. Hay de una probabilidad del 50-50. 50% de probabilidad de que no se herede o sea,
se obtenga como producto un hijo o un pariente afectado y un 50% de que definitivamente sí desarrolle el gen. Se destaca que las implicaciones de las pruebas genéticas pueden tener más relevancia para las generaciones futuras. El síndrome del cromosoma X frágil se describe esta enfermedad genética ligada al sexo, porque es predominante en las mujeres, porque son ellas las que lo van a transmitir a su herencia o a su descendencia, mejor dicho. Y como el número de repeticiones de